Muy buenas a todos, una vez más, aquí en las entrevistas de Vértice. Debido a los acontecimientos últimos ¿m? Que nos llevan rondando bastante tiempo, queríamos desde luego abordar una cuestión crucial a raíz del conflicto de Ucrania y Rusia, que está impactando desde luego en nuestra nación política a nivel mediático e incluso a nivel sociológico se está, se está formando una opinión bastante negativa, ya no solo de Rusia como nación política, plenamente en conflicto, sino contra la sociedad rusa. Para ello traemos aquí a un compañero de Vértice, ni más ni menos, el señor Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio Aguilar es físico, informático y periodista, militar en reserva del Ejército de Tierra. Desde hace más de 20 años ha dirigido y publicado ensayos en diversas publicaciones sobre geopolítica, mundo militar, desarrollo filosófico, historia, y además es habitual en radio y prensa como Sputnik, Chingua, Russia Today, y también ha sido, entre otros medios internacionales, una persona con bastante autoridad en los medios. Dirige actualmente el portal de inteligencia, defensa y seguridad del digital, que ha sido últimamente renombrado con el nombre de geoestrategia.es, debido, por cierto, a cierta censura que se le sometió en este mundo libre de Google. Pues bien, además, el señor Juan Antonio Aguilar es un habitual también del mundo ruso, hablando del mundo ruso. Ha viajado infinidad de veces a Rusia y está en pleno contacto con dicha sociedad. Por lo tanto, estamos hablando de una persona con plenísimo criterio y sin ningún tipo de sesgo que habitualmente estamos acostumbrados a ver y escuchar en los diferentes medios. Pues bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, Muy bien, encantado de estar aquí. ante todo, muchísimas gracias por venir. La verdad que para nosotros es de grandísima importancia que estés aquí, más que nada por la importancia que tiene la cuestión que vamos a abordar, que la verdad que trasciende muchísimo más que una simple guerra. Pues bien, para entrar un poco en materia, vamos a ir a una pregunta introductoria, ¿no? Si nos puedes decir más o menos cuál fue el origen del ataque ruso y si está vinculado por algún casual con previos ataques que estaba haciendo el ejército ucraniano contra la región del Donbass. Hombre, muy brevemente, es que sería largo de explicar, a ver cómo lo podemos hacer de una forma lo más resumida posible, porque el origen del conflicto, algunos pues lo ponen hace unas semanas, como si Putin hubiera tenido una mala digestión por la noche, se hubiera levantado por la mañana y hubiera dicho voy a invadir Ucrania, ¿no? Otros lo ponen su origen en lo que ocurrió en Ucrania en el 2014. Y efectivamente, digamos que ese es el punto de inflexión donde se pasa de lo que sería un conflicto político a lo que sería un conflicto militar, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más atrás. Y hay que ir justo hasta el momento de la disolución de la Unión Soviética. Ucrania realmente no tuvo nunca una existencia real más allá del reconocimiento como protectorado de algunos de los imperios que existían, es decir, fuera el imperio austrohúngaro, fuera los intentos de expansión polaca, fuera incluso el imperio ruso. Realmente Ucrania nunca tuvo ese estatuto de Estado, ¿no? Perdona por la redundancia, ¿no? El, mm, Ucrania va conformando, se le acepta durante la Revolución Rusa y la Guerra Civil, porque Lenin, para evitar efectivamente una situación de irredentismo permanente, reconoce la República Soviética de Ucrania. Luego, pues el desarrollo histórico de la Gran Guerra Patria hace que territorios que habían pertenecido a Polonia se acaben incorporando a Ucrania. Luego, Khrushchev acaba regalando, por una división administrativa, acaba regalando en Crimea a Ucrania.
Es decir, y así se va conformando lo que cuando cae la Unión Soviética es la Ucrania que conocemos, ¿no? Hay que decir que la Unión Soviética, cuando se disuelve, hay un referéndum al pueblo soviético en el cual se le pregunta si quiere mantener la Unión o no. Ese referéndum salió favorable al mantenimiento de la Unión Soviética. Ese referéndum fue obviado, ninguneado por los caciques nacionalistas que ya existían tanto en Bielorrusia, la Federación de Rusia, en Ucrania y en otras antiguas repúblicas soviéticas, y en un bosque en Bielorrusia se firma la disolución de la Unión Soviética en un acto de traición bastante repugnante, ¿no? Porque no solo es que se obviara la historia, se obviara la cultura, se obviara incluso el interés geopolítico, que se obvió y se ninguneó la propia decisión del pueblo soviético. Y así nace la Ucrania actual. La Ucrania actual, desde aquel mismo momento, intenta construir una identidad enfrentada a Rusia. Y claro, ¿dónde va a encontrar esa identidad? Pues la encuentra en el viejo nacionalismo polaco, de la época del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera, y sobre todo en la organización nacionalista ucraniana de Stepan Bandera, que hay que recordar que fue un colaboracionista con los alemanes cuando se produce la invasión de la Unión Soviética, ¿no? Y además, bueno, pues cómplice de muchos crímenes que ocurrieron, tanto en la propia Ucrania como en Bielorrusia. Y cuando comienza la Guerra Fría, es una organización que se pone al servicio de la CIA norteamericana. De hecho, Stepan Bandera acabó colaborando con la CIA y es eliminado por una acción del KGB en Múnich en los años ya avanzados, los años 50. Y ese es el origen del actual nacionalismo ucraniano. Son décadas, desde los años 90, pues ya estamos hablando de más de 30 años, donde se ha ido inculcando a los ucranianos que son algo absolutamente diferente a los rusos, que no tiene nada que ver con la cultura rusa, y son europeos mientras que los rusos no, es decir, que más los moscovitas son los culpables de todo, esas hordas asiáticas de infrahombres, es decir, esto es el discurso, el relato ideológico que se le ha ido vendiendo a los ucranianos. Se produjo una revolución de color en el 2004, porque el gobierno que existía era demasiado prorruso. Sin embargo, vuelve a salir posteriormente, después de aquel el gobierno de Yushchenko, que fue y de Timoshenko, que fueron pues el reino de la corrupción. Sí, Yulia Timoshenko y Yulia Víctor Timoshenko, Yushchenko. a la que se le llamaba la princesa del gas, porque cobraba las comisiones de cada metro cúbico de gas, cosa que nos recuerda a otras cosas aquí en España, ¿no? Pero Sí. no vamos a entrar en ello. Es decir, y al final pues se elige a otro presidente, que es Víctor Yanukovych, que todo el mundo le tacha como prorruso, pero realmente no era prorruso. Esto eran todas las familias oligárquicas ucranianas. Yanukovych simplemente intentaba tener una posición que es muy peligrosa, que también lo intentó Lukashenko en Bielorrusia, que era estar sentado en dos sillas a la vez, en la silla de la Unión Europea y la silla de la alianza con Rusia. Y claro, al final, eso de estar sentado en dos sillas a la vez funciona durante un tiempo, pero esto se termina rompiendo. Cuando Yanukovych, en sus negociaciones con la Unión Europea, le ofrecen una propuesta que es mucho más desventajosa que la que ofrece Moscú, pues entonces decide la alianza con Moscú. Y es ahí cuando le organizan, a partir de finales del año 2013, le organizan el famoso Euromaidán, que no es más, que se acaba concretando ya en febrero del 2014, que no es más que un golpe de Estado, de esto que llamamos las revoluciones de color, como fueron otras muchas en los países del este, como fueron las primeras árabes, una revolución de color en la cual Yanukovych tiene que huir porque le iban a liquidar físicamente. Sí, es más, entraron en la propia Rada, Sí, sí, sí. el batallón Azov, las divisiones Entonces, de bueno, todo pues todo eso. esto, es decir, ese golpe de Estado se realiza con una fuerza proxy. ¿Qué es una fuerza proxy?
es decir, aquellos que van a ejecutar las decisiones que han tomado desde otro centro de poder, en este caso la Unión Europea y los Estados Unidos. Esa fuerza proxy pues está compuesta por batallones de nacionalistas, por el partido Svoboda, por el denominado sector derecho, y ahí se crean los batallones Azov, Aigar, Tornado, es decir, toda una serie de milicias paramilitares, de escuadrones de la muerte, que acaban cometiendo auténticas barbaridades, como fue el incendio, quemar vivos a decenas de personas en Odessa, en la casa de los sindicatos, ¿no? Todo eso ahora se intenta olvidar, todo eso ahora se obvia, ¿no? Hay zonas de Ucrania que son prorrusas, como Kharkov, como el Donbass, el Donetsk, Lugansk, como Kherson o Zaporizhia, como Odessa, que intentan oponerse. Y en algunos sitios el intento fracasa y en otros, bueno, pues logran asentarse y con apoyo ruso logran resistir durante 8 años en el que han aguantado bombardeos un día sí y otro también, a pesar de unos acuerdos de Minsk I y Minsk II, donde se comprometían a un alto el fuego permanente y a una serie de condiciones para resolver, tanto militares como políticas, para resolver el conflicto, y ha sido imposible. Y así hemos llegado a la situación actual. Situación actual donde quizás todo esto lo iremos sabiendo con el tiempo, cuando se tenga acceso a los documentos y a toda la información. Rusia ha tenido que intervenir porque había una clara intención de ofensiva sobre el Donbass, de unirse más de 120.000 soldados ucranianos en la frontera, donde ya no se respetaba la zona desmilitarizada, que la línea de contacto que se decía, donde se habían acumulado material militar pesado, que estaba también prohibido por los acuerdos de Minsk, donde la Organización de Cooperación y Seguridad Europea hacía la vista gorda a las permanentes violaciones de alto fuego, etcétera, etcétera. Claro, llega un momento en el que la situación se hace insoportable, el peligro se ve venir y, de conformidad con Moscú, las repúblicas populares del Donbass piden el reconocimiento internacional, el reconocimiento de que Moscú reconozca las repúblicas y la solicitud de ayuda militar. Y ahí se inicia la ofensiva del ejército ruso que estamos viviendo estos días. Yo creo que está resumido, pues como se ve, hay antecedentes que nos llevan no a los últimos 10 años, 8 o 10 años, sino que nos llevan a décadas atrás, y además hay unos orígenes históricos del problema que nos podemos remontar casi a principios del siglo XX. Sí, justamente cuando el señor Khrushchev en el año 54 le cedió Crimea a Ucrania. Más bien. Claro, a ver, posiblemente, no lo sé, ¿no? Pero posiblemente a lo mejor Khrushchev ni siquiera pensaba que esto podría ocurrir algún día. Es decir, esto es como si a una provincia española, pues yo que sé, por ejemplo, el condado de Treviño, que está dentro de Álava, de la provincia de Álava, pues un día se admite, el gobierno central de la nación decide, oye, pues el condado de Treviño que está allí, pues que forme parte de Álava. Claro, seguramente sin pensar que eso a lo mejor dentro de 10, 20, 30, 50 años va a provocar un conflicto o la situación va a ser conflictiva. Y esto es el fondo de la cuestión. Hay que tener en cuenta que el problema de Crimea no es solamente una cuestión de un territorio histórico ruso, es que allí está la base estratégica de la flota rusa, que actúa en el Mediterráneo, el Mar Negro del Mediterráneo. Es decir, es un punto estratégico. Si eso no hubiera sido recuperado por Rusia, seguramente hoy tendríamos allí una base de la OTAN. Sí, que es Claro. el puerto Lo cual, el puerto de Sebastopol, que claro, ese fue el fracaso claro, de la Revolución Naranja, que hasta que claro, pudieron ampliarlo al año 2042. exactamente. Y eso Sí, es decir que todo esto indica la importancia estratégica, que muchos de estos aspectos tienen a la hora de decidir la seguridad nacional de Rusia y en concreto de toda Europa, ¿no? Que por supuesto esto se obvia absolutamente ahora mismo en todos los análisis que hacen las furcias mediáticas y los todólogos eh, y demás sospechosos habituales que pululan por los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, es que no hay análisis. no, El no, análisis es que no hay análisis.
No, el análisis es el que te digo. El análisis Sí. es, Putin tuvo una mala digestión y se levantó y decidió invadir Ucrania, ¿no? Si esto es todo a lo que somos capaces de llegar, pues apague y vámonos, ¿no? Es que es una tomadura de Ujú. pelo, es un insulto a la inteligencia y es tomarnos a todos por imbéciles, ¿no? Sí, debido incluso a este contexto, en todo conflicto existente, siempre, aunque sea al inicio, incluso en un sentido intermediario, hay, siempre hay algo detrás y además ciertos beneficiarios. Es decir, con el inicio de este conflicto entre Ucrania y Rusia, que ya de por sí, como bien has apuntado, proviene ni más ni menos que del intento de golpe de Estado, bueno, que fue un triunfo contra el presidente Yanukovych, con la revolución del Euromaidán, ¿no? Una revolución de color prácticamente. Con el inicio de este conflicto, con esta invasión de Rusia contra Ucrania, ¿ha salido alguien beneficiado? Sí, vamos a ver, esto es, realmente aquí se está siguiendo la estrategia anglosajona de toda la vida, ¿no? Primero del Reino Unido y ya extendida a los Estados Unidos de América y demás siervos de la gleba, ¿no? El, y esta estrategia ha sido siempre la misma, para Europa me refiero, la misma, que ha sido el de tener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo. Y esto es lo que estamos viendo. Es decir, ¿quién realmente se va a beneficiar de este conflicto? ¿Quién realmente se está ya beneficiando de este conflicto? ¿Y quién realmente está perdiendo? Evidentemente, hombre, este conflicto a Rusia no le beneficia. Es decir, todo va a implicar grandes transformaciones en Rusia que yo espero que sean para mejor, pero a corto plazo es un problema. Además de las pérdidas humanas y económicas que tiene toda guerra, ¿no? Eh, Evidentemente esto no le beneficia a Ucrania, quien se va a llevar los tortazos. Es decir, lamentablemente en todo esto al final es el pueblo ucraniano el que está sufriendo en su territorio pues una guerra que es culpa de sus élites corruptas, encamadas con las oligarquías occidentales, pero claro, las bombas caen sobre todos. ¿Le beneficia a Europa? Para nada. Esto indica un grado de estabilización y inseguridad en Europa muy fuerte. Esto implica la ruptura de canales comerciales, económicos, culturales y demás con Rusia, que es parte de Europa. Esto implica el cierre del Nord Stream 2, que garantizaba el suministro de gas a Alemania y a Centro Europa. Esto implica el volver a levantar un telón de acero y a tener en el subconsciente una amenaza, la amenaza rusa, con el cual se vuelven a someter los estados de la Unión Europea, se vuelven a someter a la geoestrategia norteamericana. Es decir, vuelven a tener otra vez la necesidad de tener a los Estados Unidos como garante de su seguridad. Con lo cual, todo aquello que se habló de un sistema de defensa europeo autónomo y todo esto se ha ido al carajo ya. Se ha ido al carajo. Todo intento de soberanía de la Unión Europea eh, ya es pura filfa. Es decir, por mucho que hable el impresentable del nuevo canciller alemán o Macron, y ya no te digo ya otros gobiernos innombrables, es de sumisión a la política exterior de los Estados Unidos y ya está. Alemania es un país ocupado, tiene 35.000 soldados norteamericanos y un montón de bases. Hay armas nucleares norteamericanas en varios países de Europa, Italia, Países Bajos. Es decir, el Reino Unido. Europa queda de nuevo otra vez atada, encadenada a la política exterior norteamericana. Y además con unas pérdidas económicas importantes. Y lo estamos viendo día a día, ¿no? Con lo cual tampoco se va a beneficiar a Europa. ¿Quién se beneficia? Pues efectivamente, quien ha estado detrás del diseño intelectual de todo esto, que son los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América consiguen, en un momento de decadencia, en un momento de clara pérdida de hegemonía ante las potencias emergentes, fundamentalmente China, pero ojo, ahí están
la Federación de Rusia, ahí está la India, ahí está incluso el Brasil. Es decir, pero ante estas potencias emergentes, pues tiene que asegurarse la posibilidad de mantener al menos cierta hegemonía o de mantener al menos cierto estatus de potencia no decadente. Y entonces, ¿cuál es la parte que mejor puede agarrar? Visto lo visto en Latinoamérica o lo que está ocurriendo en África o en partes de Asia, ¿qué es lo que mejor puede agarrar? Y que no se le vaya de las manos. Pues Europa. Y de nuevo tiene Europa atada a sus designios imperiales. Y además, una Europa que está obligada a comprar el armamento, una Europa que está obligada a comprar el gas licuado, que es mucho más caro que el gas ruso, una Europa que ha conseguido que Europa no pueda, o sea, unos Estados Unidos han conseguido que Europa no pueda tener una autonomía estratégica, porque hasta ha logrado que se cierre el Nord Stream 2, y es posible que se acabe cerrando el Nord Stream 1 y lo que sea. Es decir, y estos son los que han ganado. Los Estados Unidos de América son los que han ganado. De nuevo, su destino manifiesto y su afán imperial de hegemón que no quiere perder su poder, ¿no? Creo que es un esfuerzo baldío, que lo tiene que intentar como toda potencia imperial, pero creo que la realidad se acabará imponiendo. La realidad de unos estados, unas potencias emergentes, que puede durar 2 años, 3 años, 5 años, 9 años, 12 años, pero es impepinable. Es decir, el desarrollo de China, el desarrollo de la India, la cohesión de toda Eurasia, eso no lo van a poder impedir ya. Entonces, digamos que de alguna forma hay que salvar los muebles en lo que se pueda, ¿no? Y es en lo que están. Por otro lado, tampoco hay que perder de perspectiva una cosa. Esto coincide con una clara situación de recesión económica, por no decir de crisis de deuda, fundamentalmente deuda norteamericana, que estamos hablando de más de 30 billones con B de dólares, que es impagable y que es esa deuda que se ha estado financiando de siempre con el dólar, la emisión del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda de transacciones internacionales dominante. Claro, cuanto más transacciones internacionales se hagan fuera del dólar, menos dólares necesitan los países para comerciar. Menos capacidad tiene los Estados Unidos de poder financiar su deuda, porque ya no necesitan tantos dólares. Y esto es un golpe mortal. Y esto es lo que está haciendo Rusia con China, y Rusia con la India, y Rusia con Irán, y Irán con Pakistán, y Pakistán con Rusia. Y esto es un movimiento imparable. Y claro, eso lo unes a una situación de recesión económica que no tiene nada que ver con esta guerra. No tiene absolutamente nada que ver. Porque el petróleo ruso y el gas ruso sigue fluyendo. No se ha cortado en ningún momento. Sigue fluyendo hacia Occidente. Porque los bancos con los que se comercia ese petróleo y ese gas no están sancionados. Bueno, dos son los únicos que han dejado libre para ello. Claro. Alguno más, pero bueno, fundamentalmente Sí. dos, que es Gazprombank y no sé si es BTB, es decir, que se les mantiene. ¿Por qué? Porque hay que pagar el gas que sigue fluyendo. Es decir, claro, la crisis energética de los precios de la energía, la crisis de la distribución, la crisis que vemos día a día de subida de todas las materias primas y necesarias para los procesos, tanto en el sector primario como en la agricultura, como en el secundario, como es la industria, sobre todo la industria electrónica, no tiene nada que ver con esta guerra. Pero coincide en el tiempo. De hecho, la guerra se está utilizando, y aquí tenemos al gobierno español, se está utilizando para tapar la crisis. Sí. Esa es la realidad. El señor Pedro Sánchez hace escasamente unos días quejándose de ello y sacando la culpa precisamente a la invasión de Ucrania por parte del señor Putin. Con estas palabras, el señor Putin y con toda la cara dura con la cantidad de transportistas que hay actualmente en huelga por ello, que estamos hablando de que estamos pagando la gasolina a 2 euros el litro, es que es una auténtica barbaridad, pero se escurre el bulto, como siempre se hace Sí, habitualmente. no, efectivamente. Y además es una estafa. Es una estafa porque gran parte de lo que pagamos por cada litro de gasolina son impuestos. Sí.
sí. Cuando decimos que la gasolina ha subido un 30, un 40, un 50% en los últimos meses, oye, parte de ese 30, 40, 50% son impuestos. Es decir, si sube la gasolina un porcentaje, también está subiendo un porcentaje los mismos impuestos. Con lo cual, digamos que están recaudando más. Eso es una estafa absoluta a la ciudadanía, ¿no? Es decir, pero bueno, esto es lo que, con lo que nos intentan, bueno, pues manipular mentalmente en una campaña que es auténticamente obscena, ¿eh? Una campaña de propaganda de guerra que es auténticamente obscena, delirante, ¿eh? Y insufrible. Ahí precisamente en ese punto queríamos nosotros llegar. Y es que, como siempre se dice en el mundo de la geoestrategia, la primera víctima en una guerra es la verdad. Y como tal, en todo conflicto, los medios de comunicación hacen su uso propagandístico, pero de un lado y de otro, es que da igual, cualquier medio de comunicación hace uso de ello. Y entonces queríamos entrar contigo en el concepto de guerra mediática, ¿vale? El concepto de guerra mediática como heredera o evolución de, por cierto, el famoso panfleto protestante que se usó para la creación de la leyenda negra contra España, utilizando más imagen y dibujitos que texto para inocular una idea principal sobre un enemigo geopolítico de entonces, que era la España imperial de aquel tiempo, frente al cisma protestante. Y bueno, como factor crucial y como herramienta bélica, eh, puedes, puedes explicarnos, bueno, lo que precises para ello, su uso y finalidad concretamente. Bueno, la guerra mediática, a ver, no es una cosa nueva. Eso efectivamente yo creo que ha existido siempre en las guerras. Es un arma más en la cual siempre se han intentado conseguir dos objetivos. Uno es el apoyo de tu propia población y la desafección de la población del enemigo Sí. con su propia dirección, ¿no? Esto es algo normal, lo hemos visto en las guerras mundiales, lo hemos visto en la guerra civil española, es decir, es algo en las guerras napoleónicas, es decir, esto siempre ha sido así. Los medios de comunicación son siempre un instrumento, ¿no? Hay más un instrumento que se va adaptando a la situación, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha habido un salto cualitativo. Es decir, yo creo que es decir, ya no se trata de tú haces tu propaganda, el enemigo hace su propaganda, eso ha sido siempre así, es normal. Por eso yo recomiendo en estos momentos no creerse nada de nadie. Es decir, lo que aparezca publicado desde medios occidentales o medios prorrusos o medios ucranianos, es decir, no, hay que ponerlo todo en duda. Hay que ponerlo todo en duda. Porque posiblemente el 70, el 80, el 90 o el 95% de lo que se esté publicando sea propaganda de guerra. Y es normal, no es algo de lo que nos tengamos que escandalizar. Es así. ¿Dónde está el factor cualitativo que lo hace distinto ahora? Pues en que la guerra mediática se ha convertido en una parte de algo más grande que es lo que denominan algunos teóricos guerra cognitiva, en la cual no se trata solo o sea, de mm, establecer una serie de mensajes para tú conseguir el apoyo de tu población o la desafección de la población contraria con sus líderes. No, se trata además de que se introspeccione un relato que cambie no ya tu visión de la guerra, sino tu visión absoluta de la realidad, donde se logra una imposición totalitaria del mensaje que tienes que lanzar, donde el enemigo no es algo que está lejano y que es un ejército de otro país, sino el enemigo es tu vecino si apoya a ese otro país, si resulta que es que sus padres eran de ese otro país, si resulta que es que lee a un autor literario de ese otro país, si, es decir, es una imposición total porque lo que se trata ya no es solo de el apoyo puntual de un momento determinado de una situación bélica, se trata de cambiar completamente tu visión de la realidad. Y aquí lo hemos visto. Lo hemos visto gracias
a las nuevas herramientas, sobre todo las Big Tech, las redes sociales, la comunicación digital, los medios digitales, las plataformas de películas, los Netflix y toda esta estructura mediática. Lo hemos visto como cualquier situación ¿eh? se convierte rápidamente en un cambio completo desde el punto de vista cognitivo. Es decir, Estados Unidos. Bueno, hay un policía que comete un delito y ese policía, por un exceso de situación o porque simplemente es un muy mal tipo, mata a un ciudadano de color, a un ciudadano negro, George Floyd. A partir de ahí se monta todo un tinglao que va mucho más allá de las legítimas protestas que puede tener una minoría étnica en un país, como podían ser los afros en los Estados Unidos, y se acaba convirtiendo en un fenómeno global, ¿eh? Donde unos jugadores de fútbol en Australia se tienen que arrodillar ¿eh? Para seguir el relato, la película que se ha montado. Eso es totalmente desproporcionado, porque antes de George Floyd ha habido crímenes similares y posteriormente a George Floyd también los ha habido, sin que se haya montado ese tinglado. Luego tuvimos el episodio de la pandemia. El episodio de la pandemia es muy curioso y alguna vez habrá que escribir y profundizar en él, cómo la sociedad entera se convirtió en un aparato policial. Es decir, el policía de balcón, la vieja al visillo. Esto es Sí. una cosa realmente asfixiante y, hombre, efectivamente, pues habría quien no cumpliría la norma. Pues para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, para plantarle una multa, si lo hace. Pero esto de que la gente le tuviera miedo al vecino por si le denunciaban, ¿esto qué es? Es decir, totalitarismo puro y duro. Occidente se convirtió en ese momento ya en una estructura totalitaria, en el sentido moderno de totalitarismo, totalitaria, tiránica, donde tenías un policía no ya en el barrio, no ya en la manzana, no ya en el portal, en tu propia casa tenías un policía, Sí, bueno, el vecino enfrente. incluso los usuarios que te Claro, siguieran por redes sociales te venía a lo mejor que subías una foto en la claro. playa y decían, ¿qué haces tú Sí, fuera de sí, tu sí, casa? todos eran policías. Sí, Es sí, decir, era fue una horrible. cosa, eso se ha convertido en una cosa realmente terrible, terrible de lo cual no nos hemos percatado ¿eh? Por un factor que ahora comentaré. Y ahora tenemos esto, la amenaza rusa. Rusia es culpable de todo, de todo. Es decir, de cualquier cosa, pero no Rusia, la cultura rusa, Dostoyevsky, el ballet, el deporte ruso, El pote ruso, sí. la ciencia rusa, todo es peligroso. Hasta los gatos, últimamente. Claro, los gatos rusos. Es Los decir, gatos, todo se convierte en un peligro, ¿no? sí. ¿Y qué es lo que hace coincidir todo esto? Un factor, el miedo, el terror. Es decir, por eso hablo de guerra cognitiva, han logrado inculcar en las poblaciones, como si fuera el resorte del perro de Pavlov, el terror. Se da el mensaje del miedo e inmediatamente ya hay una reacción cuasi inconsciente de responder a ese miedo. Y entonces es una sociedad que vive en el terror, provocada por un sistema de terror, por una estructura político, social, económica terrorista. Y en eso es lo que estamos. Entonces, claro, cuando uno analiza esta situación, dice, bueno, aquí nos estamos jugando algo mucho más que decir, bueno, a ver si se acaba la guerra de Ucrania, ¿no? Es decir, oye, mira, ahora mismo hay más de 16 guerras en el mundo, en Somalia, en Eritrea, en Yemen, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Birmania. Es decir, no, ¿qué es lo que diferencia la guerra ucraniana de las del resto? Solo una cosa, que se le ha infundido el terror a las poblaciones de que hay una amenaza rusa y que en cualquier momento aprietan el botón nuclear y el mundo se volatiliza entre bombas nucleares. Esta es la realidad. La Guerra Fría. Sí, es que básicamente es una nueva Guerra Fría porque ese contexto ya existía en los años 50. O sea, a partir de los años Sí, 50. Es el efectivamente. mismo. Claro, en aquellos años había, sobre todo en los Estados Unidos y en países así, no en España, pero sí, la gente se hacía búnkeres Sí. para resistir el ataque nuclear y demás. Pero
nadie dejaba de leer a Tolstoy, nadie le prohibía leer a Tolstoy, ni siquiera a Gorky, ni siquiera a Lenin, en aquellos momentos. Es decir, el enemigo era aquel y nos podía lanzar un misil nuclear, pero el enemigo no era Tolstoy, ni Dostoyevsky, ni Gorky. El enemigo no era la selección de fútbol rusa, ni los patinadores artísticos, ni los bailarines del Bolshoi. Eso no eran el enemigo. Pero ellos eran los misiles nucleares. Y entonces uno se hacía búnker porque temía un ataque nuclear. Pero lo otro no era el enemigo. Ahora sí. Ahora ya es el enemigo. El enemigo es Dostoyevsky, hay que prohibirlo. El enemigo es Tolstoy, hay que prohibirlo. Que no jueguen los deportistas rusos, que no vengan las patinadoras, que no se ponga ballet, que se evite cualquier... vamos, incluso se echa a los científicos. Se rompen acuerdos científicos, por ejemplo, con el Instituto de Tecnología de Massachusetts, por decirte una de las instituciones. Es decir, no quieren que participen en la Estación Espacial Internacional. Es decir, son cosas de este tipo que es decir, el enemigo se ha hecho, claro, para un pensamiento totalitario, el enemigo tiene que ser algo total. Sí, el concepto Claro, ruso. Ya está, claro, el concepto ruso como es el concepto. concepto ruso, efectivamente. Ya Es el está. concepto ruso, es el concepto virus, es el concepto blanco, el tema de los Estados Unidos con lo de el Black Lives Matter. Es decir, esto es lo que estamos viviendo. Claro, es decir, esto nos aboca a una realidad absolutamente tiránica y totalitaria y la gente no se da cuenta. Pero es que cada día que pasa, cada cañonazo que se pega en Ucrania es una vuelta de tuerca que se le pega a las mentes occidentales para que acepten una estructura terrorista sobre ellos. Y además una estructura que es asimilada pero con total normalidad, que es lo peor de Con todo. total normalidad, A absolutamente. sabiendas de los ejemplos de totalitarismo, que a nosotros no nos gusta mucho ese concepto, pero a sabiendas de los ejemplos de totalitarismo que ha habido en el pasado. Claro, pero es que fíjate, en el pasado, eh, bueno, pues el fascismo era totalitario, pero porque, es decir, porque creaba un Estado totalitario. Sí, Todo conforme a ese Estado. El comunismo, lo podrían decir, es totalitario porque conforme al concepto de clase establecía su ideología total, ¿no? O los nacionalsocialistas con el concepto de raza, ¿no? El tema es que ahora es la sociedad y el pensamiento el que es totalitario. Es decir, la sociedad es totalitaria. No es el policía, no es la Gestapo o KGB, no es el Estado y su policía política, no, no. Es el que tienes al lado, el compañero de trabajo, el vecino, el compañero de la peña, el amigo de toda la vida. Es decir, es el totalitario, es el que te quiere imponer que no te salgas de la vía que te han marcado, porque entonces estás en el otro lado, en el lado del enemigo. Sea el enemigo este el que sea, ¿eh? El enemigo. Entonces, es curioso porque esto nos aboca a una auténtica guerra de liberación. Lo digo así. Es decir, si sobre nosotros se impone una estructura totalitaria de terror, una estructura terrorista, solo queda luchar para librarnos de ella. y además que en cuanto a ese totalitarismo que se está formando en un sentido posmoderno, siempre hay que decir que es de tal calibre que la objetividad queda totalmente cancelada. No existe el concepto objetividad, en absoluto. Por supuesto, no, no, ni siquiera el concepto de verdad, ya sacamos No, aquello de la la posverdad y demás. posverdad, exactamente. Claro, es decir, ni siquiera el concepto de verdad, es decir, la realidad no existe, existe una especie de interpretación emotiva Sí, del sí, mensaje, ¿no? Es decir, da igual la realidad, es decir, si la realidad es cruda te la esconden, es decir, hoy se produce una matanza de civiles en Donetsk por un misil ucraniano, eso no sale. ¿Por qué? No porque haya un interés especial en no dar esa noticia de lo terrible que es la guerra, sino porque no sustenta el relato. Es decir, entonces no puede ser, no sea que alguien se haga preguntas.
porque no puedes hacerte preguntas, solo puedes sentir el odio, sentir la pena, sentir la emoción que sea. No puede, es decir, se trata de echar fuera la razón. Es decir, no razones, no pienses. ¿Mm? Fíjate que decíamos antes de los totalitarismos. Siempre el totalitarismo lleva una idea de supremacismo. O sea, supremacismo racial, supremacismo de clase, supremacismo del Estado. Lo peor del actual totalitarismo es que lo que se implanta es un supremacismo moral, casi religioso. Es decir, yo soy de los buenos y como soy de los buenos y como además lo siento así, porque lloro cuando veo la tragedia de la guerra, pues entonces soy mejor que el otro, soy superior al otro. Se implanta ese supremacismo, que como todo supremacismo, no deja de ser más que una versión absolutamente fuera de la realidad, una versión que no tiene nada que ver con lo que es el mundo, y que, bueno, es la antesala del crimen. Y esto es importante. Esto que se llama mundo libre, que está conformando una estructura terrorista sobre las poblaciones, acabará en el crimen. Llegará el momento en que acabe en el crimen. Es imposible de evitar, porque su percepción de la realidad de forma supremacista, moral, yo soy el bien, el bueno, la bondad y la belleza, los demás lógicamente son el mal, la maldad, la fealdad, y por tanto hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Y no solo enemigo aquel que está lejos, hay que eliminarlos entre nosotros, porque están aquí, infiltrados, los malos. Eso nos lleva a una especie de concepción teológica de la realidad, ¿no? Completamente teológica. Completamente Sí, sí, maniqueísta, sí, sí. completamente primitiva, es Sí. decir, es irracional, es decir, absolutamente irracional. Es decir, aquí se ha echado fuera la razón. Claro, es una típica característica de la posmodernidad, ¿no? Es decir, si la modernidad se podía caracterizar a lo mejor por una exaltación exagerada de la De la razón, razón, un sí. exceso de racionalismo, pero la posmodernidad lo que ha hecho ha sido, al hacer la crítica de la modernidad, echar a la razón. ¿Y entonces qué queda? Queda la emotividad, la emoción, el sentimiento, La subjetividad ante o todo. la subjetividad, pero claro, eso está por debajo de la razón. Sí, sí, sí. Es decir, es realmente sorprendente y que nadie se dé cuenta. Eso está por debajo de la razón. La razón está por encima de esas cosas. Por muy duros y por muchos sentimientos que tengamos y demás, no, la razón está por encima. Se llega al absurdo del famoso delito de odio. No, vamos a ver, el odio es un sentimiento y es inevitable. Los humanos aman y odian. Los humanos sienten pena y alegría. Eh, no puede ser que el odio es un delito. Tú, lo que será un delito si tú llevas a cabo acciones basadas en el odio. Pero la opinión, por muy rechazable que sea, de alguien no puede ser un delito. Es decir, ¿por qué se llega a eso? Pues porque efectivamente lo que se pone en la jerarquía de los comportamientos humanos es el sentimiento, es la emoción. No se buscan las razones ni las causas, no se va a la raíz de los problemas. No, es la inmediatez, es el tuit de 128 caracteres inmediato, ya, ahora, antes de que se me adelanten, tengo que dar mi opinión, que realmente es una majadería, ¿no? Es decir, es una mamarrachada, ¿no? Tengo que dar mi opinión. Es decir, porque tengo que salir para que vean que además yo, como todos los demás, yo condeno esto y condeno lo otro. Hombre, por Dios, ¿cómo no lo voy a condenar? Es que si no lo hago me señalan. Eso no es lo que no te dicen. Es que si no lo hago me señalan. Y si me señalan, puede ser, pueden interpretar que soy un desafecto. Bueno, Y si soy un desafecto, puedo acabar mal. Mal. Hombre, no estamos en el momento en que se vaya a llevar al asesinato físico,
pero sí el casi. asesinato social. Sí, sí, es que ese es el nuevo asesinato físico. Antes Claro, el directamente te asesinato condenaban a social. muerte ante un pelotón, pero es que directamente lo que te Claro, condenan es con asesinato social. No hace falta más, ¿eh? exactamente. Y entonces ya no puedes trabajar, no te puede, te rechazan en determinados sitios, no puedes estudiar, no puedes, es decir, te conviertes en un apestado. Es decir, eres expulsado del, del mundo social. No eres nadie entonces. Y si eso no sirviera, no lo dudes, se llegará al asesinato físico. ¿Mm? Porque es lo propio de todo sistema de terror. Sí, es la única forma. Es lo que ellos decían, estar en el lado correcto de la historia. Mm. Esto lo hemos vivido ya en Sí, otras ocasiones, ¿no? Es decir, todo esto de los pueblos elegidos. Claro, tiene un trasfondo religioso. sí. Pueblo elegido, el destino manifiesto. Es que es una, sí, sí, Claro, es una el, secularización de, claro, el destino manifiesto, ¿no? De los Estados Unidos. sí, de los puritanos, sí. Claro, que habían, es decir, era vamos, un designio divino, ¿no? Que venía a salvar a la humanidad. Y ahora es estar en el lado correcto de la historia. Claro, si uno piensa la frase, dice, pero es que la historia tiene un lado correcto. Es que me están tomando por imbécil. ¿Cómo que el lado correcto de la historia? Si hay un lado correcto en la historia, que siempre ha sido una lucha de poder, será el del que gana, del que vence, Sí. el que tiene más poder. Entonces, no hay más lado correcto de la historia. No hay lado correcto de la historia. Es una monserga, y una mamarrachada. O sea, no tiene ningún fundamento racional. Como no tiene ningún fundamento racional, supersticiones del tipo de, mm, cuando escuchamos esa típica frase que dice, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI veamos una invasión de este tipo, ¿no? O por lo que ocurrió en Ucrania, por hablar Sí. del tema que tenemos hoy. Es decir, ¿cómo que en el siglo XXI? Pues en el siglo XXI, como en el XX, como en el XIX, como en el XVIII, es que piensan que es que la historia tiene un camino marcado, no sabemos por qué, no sabemos si es algún dios o los Sí. marcianos, o no sabemos, alguien ha marcado el camino de la historia y entonces ese camino, ¿vale? Se avanza en ese camino, ¿no? Y entonces ese es el lado correcto de la historia. A ver, vamos a ver, todo esto, ya no digo que sea pensamiento especulativo, todo esto es una mamarrachada. Es decir, esto no tiene ningún fundamento ni científico, ni filosófico, ni de ningún tipo. Esto es pura ideología. Y además, en el término marxista, de ideología, es decir, de ocultación de la realidad. Sí, De cancelación, ocultación de la exactamente. realidad. Así es. ¿Sabes? Es decir, que lo que lleva, lógicamente, es a una situación como decía Marx, ay, bueno, me acordaré. No Son me muchas, acordaré. son muchas frases y textos. No, de que el individuo ya no se siente propio, está confundido, está... En un eh, sentido flotante. sí, es decir, no tiene una percepción objetiva de la realidad, ¿no? Alienado, Alienado, sí, la alienación. eso, es un ser alienado. Mm. ¿Mm? Y en eso estamos, en un estado de alienación completo, ¿eh? En el cual estamos sometidos a un relato y si te sale del relato, se impone el terror. Y además, tú funcionas bajo el resorte del terror. Esto le llaman el mundo libre. Y curiosamente, gracias a ese desarrollo, porque además choca bastante con aquellas ideas que nos vienen introduciendo a través de medios de comunicación, en fin, de carácter también sociológico, que siempre se nos repite una y otra vez la libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de información, pero recientemente, hace unos escasos días, es que han censurado a canales como, bueno, lo sabrán mejor que nadie, que has colaborado con ellos, que es Sputnik, que es Russia Today. También le han cancelado el canal de YouTube a Ina Así que no, Afinogenova y también a no. Elena Villar, que es la corresponsal de Russia Today Sí, en bueno, Washington. pues voy a satélite a todos los canales rusos. ¿No? Sí, exactamente, hasta Sí, Telegram. Es que ni Telegram sí, pueda sí. acudir uno. Es decir, en algunos sitios hasta el propio Telegram, Google, YouTube, han sacado de YouTube todo. Sí, Es decir, pero vamos, esto es, eso todavía podríamos decir que es parte de la guerra mediática, ¿no? Es decir, tú no hablas, todo esto es propaganda de guerra,
tienes que leer o escuchar mi propaganda de guerra, ¿no? Pero el problema ya viene cuando es alguien de los nuestros quien intenta decir, a ver, vamos a pensar esto un poco. Y entonces ya, claro, como no, a ti no te pueden acusar, a un español no le pueden acusar de que está haciendo propaganda de guerra de Rusia, pues entonces hay que callarle, sobre todo si encima es popular o tiene cierta aceptación del público y demás, Es pues hay que mediático. callarle, hay que callarle. Y Sí. entonces, bueno, pues es decir, se llega a la amenaza, como ha ocurrido con el Baños, como ha ocurrido con otras personas, se llega a la amenaza física, ¿no? Es decir, a la llamada telefónica, al terror, se llega al terror. Sí. Si es que, por eso digo que es impepinable. Es decir, cuando una estructura de terror se impone en la sociedad, se acaba estando sometido al terrorismo, una estructura terrorista, y ante eso solo queda pues rebelarse. Si es que además, fíjate hasta qué extremo se ha llegado actualmente, que hasta el propio Facebook, a saber de la política tan restrictiva que tiene con respecto a ciertos comentarios que pueda Todo, con poner, respecto a es todo. que han legalizado, es decir, han metido una cláusula donde se permite el abuso de texto contra Putin, es decir, se permite la amenaza de muerte a Putin, los insultos, y Y a los, y a y a los cualquiera soldados que rusos, tenga, claro, claro, a cualquiera que tenga una opinión divergente o objetiva. Pero que yo he visto verdaderas barbaridades y les he hecho captura de pantalla porque son, desde luego, propias de personas pues, completamente sin alma. Es una auténtica barbaridad lo que se gesta en las no, redes y es permitido, ¿eh? Permitido. claro, entonces se alcanza un grado de cierta psicopatía social, ¿no? Quizás, yo no sé, es decir, no sé de qué forma, a lo mejor jurídicamente se podría meter mano a eso, pero es que yo creo que Facebook se ha convertido en una estructura terrorista, ¿eh? En la cual, pues no lo sé si la fiscal general del Estado o elementos de la justicia española, abogados, asociaciones de derecho y demás, deberían intervenir. Oiga, no se puede permitir que una empresa privada, dirigida por un oligarca melagómano, pues se dedique a esto. Porque ese mensaje, Sí. ¿cómo va a llegar a ciertas personas que tengan poca conciencia o tengan poca lucidez mental? Es que estás dando pie al crimen, a la violencia, a la discriminación. Es decir, bueno, pues decir, eso no es un medio de comunicación, eso no es una red social, eso es una organización criminal. Es decir, no lo sé, pero porque no soy jurista y no entiendo del tema en profundidad, pero yo no sé si eso sería denunciable y que de oficio la autoridad judicial decidiera, mire, esto se cierra aquí. Es que Cierra. en otro caso, en este contexto, de luego, bueno, pues si lo podemos extrapolar un poco en el tiempo hacia atrás, que yo sepa, esto no se formó cuando ocurrió la guerra de Libia en 2011. No, esto no ocurrió nunca. Este No ocurrió mecanismo nunca se ha desencadenado nunca. hasta ahora. Es Esto decir, se, esto se probó, como he dicho antes, cuando los sucesos de Norteamérica del tema del Black Lives Matter, que se llegó a censurar, como bien sabes, al propio presidente de los Estados Unidos. sí, se quitó su Ese cuenta fue, Facebook y Twitter. claro, ese fue el campo de entrenamiento. Si se podía censurar al presidente de los Estados Unidos, se puede censurar al mundo entero. Y Y le- cuando llegó la pandemia, es decir, no había cosa que se saliera de la versión oficial que no fuera censurada en las redes sociales. Todo, cualquier incluso cosa. Desde verificadores, hasta verificadores de verdad, desde incluso. la estupidez más grande, ¿no? Podría haber, que efectivamente, algunas eran realmente estupideces y delirios, hasta artículos científicos. Todo era censurado. Todo lo que se salía del discurso dominante era censurado. Es decir, con lo cual, el campo de entrenamiento, el campo de pruebas, fue ese momento contra Donald Trump y el gobierno que existía. Esto se puso en práctica con el tema de la pandemia y ahora está ocurriendo con el tema de Rusia con el conflicto en Ucrania, pero mañana lo veremos en cualquier otra situación. Y seguramente lo veremos perfeccionado y más intenso.
Al cabo, Rusia es una superpotencia nuclear y, ojo, hay que andarse con cuidadito. Pero yo imagínate, esos pequeños países, El Salvador, el día que quieren ir a por Bukele, Allí Bukele, o, sí. claro, o la Bolivia del sucesor de Evo Morales, o los van a machacar. Sí, tenemos el ejemplo ¿No? claro cómo se ha azuzado muchísimo más la crisis en Cuba debido al coronavirus, que ni siquiera con eso le han quitado Claro. el bloqueo, ni la ley Nada, nada, Hers-Bolton, ni la ley Torricelli, ni nada por el nada, estilo. nada, nada. Por eso Y digo que yo creo que esto es nuevo. Es decir, estamos asistiendo a una forma nueva de totalitarismo terrorista que se va a utilizar con todo. ¿Eh? Se va a utilizar, ahora se sí, está utilizando con esto porque es una forma más de ponerlo en marcha, donde además es todo la típica guerra híbrida, ¿no? Donde va la economía, la sociedad, el deporte, la ciencia, las redes sociales, los sistemas de comunicaciones, los medios de comunicación, es decir, todo. Se hace la guerra con todo. ¿Mm? Y, y efectivamente a futuro, con cualquier otra situación, sea en la política internacional o en la geoestrategia mundial, sea en una cuestión social, sea de lo que sea, es decir, hay una ideología dominante, que no hace falta que recuerde que la ideología dominante siempre es la ideología de de la la clase. clase dominante. Es decir, hay una ideología dominante, y esa ideología se impone totalitariamente por el terror a toda la sociedad. Y el que se salga, pues se arriesga al asesinato social. Ya está, es decir, Efectivamente. esto es. Es decir, el conflicto bélico en Ucrania no es más que otra de las muchas guerras que ha sufrido la humanidad, pues como hay otras en este momento, o como ha habido otras en los últimos 30 años, ¿para qué vamos a recordarlas? ¿No? Libia, Irak, Afganistán, Siria. Yugoslavia, Siria, es decir, eh, como las ha habido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, de Corea a Vietnam, los escuadrones de la muerte y las guerrillas latinoamericanas, es decir, en África han sido una sucesión interminable de guerras, con Israel, varias guerras del mundo árabe con Israel, es decir, esto ha existieron las dos guerras mundiales, es decir no estamos asistiendo a nada que sea extraño en lo que es la historia de la humanidad. Un conflicto bélico, como te digo, muchos, con muchos que se han vivido y muchos que se vivirán, porque la guerra acompaña a la humanidad desde siempre. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto es que más allá del conflicto bélico donde se produce, hay una guerra cognitiva a nivel global donde claramente se produce aquello de Clausewitz de la ley de elevación a los extremos. Es decir, llega un momento, no te queda más remedio que tomar bando. No hay posibilidad de mantenerte neutral, ni de intentar racionalizar, ni nada. Es decir, ya no te queda más remedio que tomar bando. Los extremos. Sí, sí, o estás en un lado, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Punto. Y ahora mismo, o estás con nosotros, o estás con Rusia. No diga, pero es que yo, verá, si yo lo que quiero entender es, no, no, o estás con nosotros o estás con Rusia. Estás con Putin, claro. Es decir, No, Putin, no. El concepto de Rusia está unido a Putin, por lo a tanto Putin, tenemos que odiar a claro, Rusia. claro. Y eso es otro detalle interesante, sobre todo a nivel sociológico español, que está surgiendo algo que era impensable, que es la rusofobia. Y eso está surgiendo en España precisamente con azuzar precisamente mediáticamente el conflicto con Claro, Rusia. Es que hemos llegado ya a extremos de hacer pintarrajadas a cualquier tipo de es la, es edificio la, ruso es que parece que lo que hemos comentado antes, para los que nos estén viendo o oyendo, hemos hecho mención de unos gatos, pero es que es cierto, es decir, se ha prohibido que en un desfile concurso en un internacional, concurso ¿no? internacional de gatos se prohíba una que es una raza rusa. Y el Museo de Málaga, que es el museo ruso de Málaga, también ha sido cerrado también. Estamos llegando Sí, ya sí. al absurdo y precisamente a eso, a ese totalitarismo al que hacemos mención. No, pero a ver, pero es que es esto, es decir, el alcalde de Málaga que cierra el Museo Ruso, este tipo es un infame. Este tipo es un infame. Y los malagueños, si tuvieran un mínimo de decencia moral, este tipo no salía más en unas elecciones. Este tipo es un infame. Pero claro, a ver, si el mensaje dominante es
ruso malo, claro, el que le da el mensaje, pues igual tiene algo de control de sí mismo. Incluso el que cierra el Museo de Málaga, pues se limita a eso y no va a hacer nada más. Pero ese mensaje también llega a gente que tiene muy pocas luces. Y entonces va a agredir, va a discriminar, va a acosar a alguien porque es ruso o amigo de los rusos. Claro, es decir, y entonces ya estamos, lo que decía, es que al final habrá crímenes. Se llegará al crimen. Ya se ha llegado al crimen. Ha habido el ¿No? caso en Italia Sí, de unos sí, camioneros que han con los matado a dos caminos. bielorrusos que ellos que eran rusos. Pero bueno, era una cosa entre ucranianos, es decir, Sí, puedes decir, están todos locos, ¿vale? Están en la guerra, es decir, están todos fuera de sí. Pero es que cuando se pinta la pared, la puerta de la vivienda, o cuando se asalta una iglesia ortodoxa rusa, como ha ocurrido en Gran Bretaña, ¿m? Es decir, es que estamos ya al borde del crimen. Y esto es lo que está estimulando esta gente, el crimen. Todo esto que hablan de la paz y de los pobres refugiados ucranianos y de cómo resiste el payaso de Zelensky y cómo están alentando el crimen. Y no hace falta que califique a quién, cómo se denomina a los que alientan el crimen. Entonces, bueno, pues es decir, en Alemania, por ejemplo, ya se ha hecho un inventario, ha habido a día de hoy 360 agresiones contra rusos. Estamos hablando de la culta y democrática Alemania gobernada por el Partido Socialdemócrata y los verdes. y avanzada. Y Que siempre se avanzada. nos pone aquí como ejemplo de Avanzada, democracia avanzada a la cual nos tenemos que mirar al espejo. resiliente, sostenible y de género. ¿No? Sí. Eso es. 381 agresiones a rusos. Que por cierto, que no olvidemos que Alemania tiene un pasado de racismo pues Sí, 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 sí. bastante Y, peculiar. y aquí, bueno, pues aquí, pues efectivamente, pues estamos viendo cómo ha habido ya situaciones de discriminación, cómo ha habido que cancelar espectáculos de compañías rusas, como, bueno, pues no hace falta, es que es el propio Teatro Real. O sea, esa pandilla de vividores que tiene el Teatro Real, su patronato, esa pandilla de vividores, ha decidido cancelar el Teatro Bolshoi. Sí. Es decir, vamos a ver. Incluso en Claro, Londres, en todos es sitios. que uno ve el patronato y también se explica muchas cosas, claro. No hace falta que diga aquí nombres. ¿eh? Pero vamos, desde el más alto al que queráis. Es decir, todo esto es bueno, pues es una situación, una sociedad oligárquica, ¿no? Donde habla mucho de los oligarcas rusos. Claro, es decir, por ejemplo, si un ruso es millonario, es un oligarca. ¿Vale? Pero Zuckerberg de Facebook, ese no es un oligarca. Tiene mucho más dinero que el millonario ruso, pero muchísimo más. Pero ese no es un oligarca. Ese es un benefactor de la humanidad. Fíjate, mantiene Facebook. Jeff Bezos, ¿no? tampoco. Bezos, sí, sí, Elon Musk, es decir, todos estos son benefactores. Los oligarcas son los otros, los malos. Los buenos no son oligarcas. Sí. ¿no? Es decir, el patronato del Partido Real, esos no son oligarcas, No. esos son mecenas de la cultura. Son mecenas de la cultura. Realmente, el día que aquí se volviera la tortilla, te iba a decir yo no iban a acabar todo el patronato. ¿no? Es decir, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Y lo único que podemos hacer es intentar que la gente despierte y diga, bueno, pues, efectivamente, oiga, ¿y por qué es oligarca? Que seguro que lo es, un millonario ruso que ha hecho Sí. dinero y además ha llevado el dinero de Rusia. Es que encima la mayor parte de ellos son anti-Putin. Los tenemos en Málaga y en el Levante Español, ¿eh? La Tampoco. mayor parte de ellos son anti-Putin, pero bueno, voy a decir, un millonario de Rusia y por ser ruso y millonario ya es un oligarca, ¿no? Pero Ana Patricia Botín no es una oligarca. Hombre, no. Esta es una feminista benefactora, resiliente y de género, ¿no? Es decir, hombre, por favor, ya está bien de insultar nuestra inteligencia, de tomarnos por imbéciles. De tomarnos por imbéciles. Claro, es decir, a ver, ciudadano, que te roban todo lo que pueden con impuestos, que no te consideran, que eres el pagano de todas las políticas que ha habido aquí de derecha, izquierda y medio pensionistas. Encima te vas a creer el cuento de que los rusos son oligarcas, pero Patricia Botín no. Y los del patronato del Teatro Real no. Y los presidentes de los equipos de fútbol no.
Hombre, despierta de una vez, hombre. Eso Despierta de una vez. Deja de que te tomen, deja ya de que te tomen por imbécil. es que así. Y bueno, este contexto que nos tiene a todos impactados, sobre todo en la parte occidental de Europa, sobre este auge de la rusofobia que nos recuerda un poquito a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ¿Esto cómo ha impactado en el pueblo ruso? Y debido al conflicto, por casualidad, Putin ha perdido o está perdiendo esa popularidad que alcanzaba unos No, picos no. enormes. No, vamos a ver, aquello es otro mundo. Vamos a ver, que claro, aquí no se es consciente de que, pues nos lo ocultan, de que durante 8 años la población rusa de Donbass está sufriendo los bombardeos. Pero en Rusia sí son conscientes. Y, lógicamente, porque también le interesa al propio Estado ruso. No, no decir, a ver, no que simplemente es que vaya yo a decir que ellos sean los buenos. No, estoy interesado del propio Estado ruso. Lo llevan conscientes. Eh, Como en toda situación pues inestable, donde el futuro en un momento determinado no se ve claro lo que pueda pasar y demás, pues hay cierto momento de temor, de vértigo, ¿no? Pero a medida que pasan los días, eh, vamos, yo he vuelto el día 21 de febrero de Rusia y allí la normalidad era absoluta. Hay compañeros que han venido hace 3 días e incluso la popularidad de Putin y de otros dirigentes del gobierno ruso no es que se mantenga, es que aumenta. Puede decir que no haya un sector de la población Sí, que proteste, que porque protesta, eso es normal. hay pacifistas, hay liberales, hay quinta columna, es decir, hay pagados por los oligarcas occidentales, es decir, claro, evidentemente. Y además, esto ha dejado al aire eh, importantes estructuras de quinta columna occidental dentro de Rusia, que ahora van a ser laminadas. Es decir, primero, a nivel interno, efectivamente, muchos oligarcas, el que quiera salvarse, entre comillas, tendrá que volver con el dinero a Rusia. No sé cómo lo hará, pero tendrá que volverse con el dinero a Rusia. Otros habrán visto que con Occidente no hay nada que hacer. Y entonces, pues mira, en vez de invertir fuera, pues a lo mejor hay que invertir dentro. No te va a quedar otra. Y eso va a ser beneficioso para Rusia. Y si además se alcanza una cierta economía, o sea, autonomía económica, una cierta soberanía económica, que impulse por necesidad tu propia industria, tu propio desarrollo científico, tu propia capacidad y de innovación y de desarrollo, tanto mejor para Rusia. Y si además dejas de sufrir la intoxicación cultural y hasta gastronómica, ¿eh?, que te venía de Occidente, tanto mejor para los rusos. Como decía un meme que circulaba por ahí, dice, si se va a CNN y McDonald's de Rusia, va a ser el pueblo con que va a tener mejor salud y mejor informado del mundo. Es decir, todo esto, es decir, y ahora puede haber cierto vértigo, incluso un cierto temor. ¿Y Sí. cómo acabará esto, no? Y joder, qué fastidio, ya no puedo ver Netflix. Bueno, Ya no puede estar en Facebook, vale, es un fastidio inicial, pero si lo saben hacer y esto da lugar a un desarrollo soberano de la economía y de la sociedad rusa, saldrán ganando. A medio plazo saldrán ganando. Que nadie piense que ahora mismo va a haber una revolución de color en Rusia, ¿no? Es decir, eso con el contexto actual es mira, difícil. vamos, no sé, tendría que ser ya una situación de que la quinta columna tuviera tan infiltrado estructuras del Estado, que se me hace muy difícil conseguir. Todo digo, porque en la población no está. En la población no está. Es decir, y habrá elecciones y veremos de nuevo lo que sacan los liberales. Que por cierto, que aquí también se oculta.
liberales que en la Duma del Estado votaron también el reconocimiento de la República de Donetsk y Lugansk. Sí. Y la situación de Y Crimea. votaron la necesidad de la ayuda militar a esas repúblicas. Hasta los liberales. Sí, ¿Y por qué hasta los liberales? Bueno, los liberales son muy poquitos en la Duma, ¿eh? Es decir, no, nadie piensa que es un grupo parlamentario, vamos. Es decir, porque allí la oposición es el Partido Comunista. Es decir, entonces, hasta los liberales. Porque ni siquiera los liberales tienen la desfachatez de oponerse. No pueden. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente cuál es la opinión pública de los rusos. Lo saben perfectamente. Pero si alguna oportunidad quieren tener a futuro en el mundo político ruso, no pueden oponerse a algo que es un clamor entre la gente. Han sido, evidentemente, han sido cerrados en respuesta a la censura occidental, han sido cerrados ciertos medios, que lo que allí se denominan agentes extranjeros, es decir, que son medios pagados por ONGs y fundaciones occidentales, que bueno, no son más que el aparato de propaganda occidental allí dentro, ¿no? Por lo que es Navalny y su banda de corruptos, ¿no? De delincuentes. Ya está, es decir, no hay más. Yo no veo en estos momentos, vamos, es decir, por la gente que hablas allí y demás, quitando ese cierto grado de incertidumbre de qué va a pasar en el corto plazo, ¿no? Pero esto se puede aclarar en 2, 3, 4, 5 semanas, en el cual las operaciones militares lleguen a su término y se acabe firmando un tratado de paz, porque no va a haber otra, en el cual Ucrania tenga que aceptar, tenga que reconocer la Crimea rusa, tenga que reconocer la independencia de las repúblicas del Donbass y tenga que aceptar la neutralidad, la no entrada en la OTAN, pues en ese momento se acabarán las operaciones militares y entraremos en una nueva fase. Lo cual no quiere decir que se acabe los problemas económicos, porque esos no tienen su origen en el conflicto militar. Y bueno, llegando ya al final, Juan Antonio, ¿qué es, debido a esta revuelta, que bueno, no hemos comentado que hasta ese grandísimo programa lleno de cultura como es Sálvame hizo también una sección para hablar del conflicto Ucrania-Rusia y no hay ninguna broma? Me lo han dicho, no lo he visto porque no tengo el placer de ver esa catedral de cultura y de sensibilidad con el pensamiento y la razón. Sí. No, yo era más que nada por curiosidad, a veces soy una persona muy curiosa y me da a ver qué opina Rosa Benito de todo esto, que quiero ver su visión geopolítica, si cita a Kellen o a Mackinder, o sea, a lo mejor hay una alineación de estrellas. Bueno, llegando un poco a este punto, ¿qué es lo que recomendarías a nuestros seguidores para que evitasen cierta toxicidad mediática? Unos canales, cualquier tipo de cosa. A ver, la primera cosa a recomendar, no creerse nada. No creerse nada. Por supuesto, de la prensa occidental, ni de los medios occidentales, ni de los todólogos, los sabelotodos, los salvadores de la humanidad. No creerse nada, pero nada, ¿eh? Mienten permanentemente. O sea, no creerse nada. Tampoco hay que creerse lo que venga de los medios de propaganda rusos, porque lógicamente están haciendo su propaganda de guerra. Es decir, no, hay que ser equilibrado en eso. Aplicar el sentido común. Ahí te van a llegar por canales de Telegram, por informaciones en medios alternativos y demás, te van a llegar informaciones. Muchas de ellas serán reales, muchas de ellas serán bien fundamentadas, pero bueno, aún así, ser prudente. Es decir, aplicar un poco el sentido común para decir, bueno, esto tiene visos de realidad o no. Ejemplo, los biolaboratorios encontrados por las fuerzas rusas en Ucrania. Bueno, pues podría ser un invento, pero es verdad que ya hay una información que viene de años y que han realizado periodistas de investigación en el cual ya se denunciaban esos laboratorios en Kazajistán, en Georgia, en Ucrania. Es decir, hay una cierta base de realidad. A lo mejor no todo, tal como se dice, pero ya hay una cierta base de realidad. Es decir, aplicar un poco el sentido común, buscar fuentes, buscar
información un poco, por lo menos que tenga cierta garantía de que es una información elaborada, de que que no son delirios, que no es pura propaganda ridícula, ¿no? No creerse nada, sentido común y buscar fuentes y paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque al final todo se sabe. Al final llegará el momento en que los cañones se callen y los periodistas, los investigadores, los historiadores, los ensayistas empezarán a buscar, encontrarán y hablarán con gente y demás. Y entonces podremos saber, ¿eh? efectivamente, hasta dónde llegó el hecho de que la gente que intentaba salir de las ciudades cercadas eran asesinadas por los ucranianos. Y ahora se oculta, y se sabrá. Y se sabrá lo que ocurrió durante años en Donbass. Y cómo los niños tenían poco menos que esconderse en los sótanos permanentemente, porque nunca sabían cuándo me iba a llegar un pepinazo del ejército ucraniano. Y se sabrá el papel real que tuvo Zelensky y quién estaba detrás y quién lo financiaba. Y el papel que jugó la OTAN, porque esto no es Rusia contra el ejército ucraniano. Aquí la OTAN está actuando con información satelital, enviando armas, enviando asesores, monitorizando los movimientos del ejército ruso. La OTAN está actuando, no oficialmente, porque si no estaríamos en una guerra mundial, pero sí de forma subrepticia, como hizo en Afganistán cuando armó a los mujahidines y acabó apareciendo Al Qaeda. Es que todo esto hay que recordarlo. Y todo esto, se acabará sabiendo y sabremos el plan que había del ejército ucraniano para invadir Donbass y conoceremos cuál era el alcance del plan para conseguir una bomba nuclear sucia y conoceremos cuál era el alcance de lo que se hacía en los biolaboratorios norteamericanos en Ucrania y conoceremos cuáles eran las intenciones reales de la OTAN cuando quería poner una base británica en Ucrania y los Estados Unidos una base naval en Odessa. Es decir, todo esto se irá sabiendo. Y entonces veremos con claridad el conflicto. Y entonces es cuando, bueno, pues, es decir, muchos quedarán retratados. Muchos quedarán retratados. Y algunos, pues, como pasarán otras cosas, pues estarán opinando y no nos acordaremos de lo que dijeron en estos días. Pero vamos a intentar tener memoria. Cuando llegue el momento, vamos a intentar tener memoria de lo que han dicho, las infamias que se han oído por parte de mucho periodista, mucho todólogo, mucho experto en los medios de comunicación durante esos 2 días. Y un pueblo que tiene memoria es un pueblo que empieza a dejar de estar de rodillas. Porque si tiene memoria, puede acabar pidiendo explicaciones y exigiendo responsabilidades. Que es lo que se debería hacer. Aquí se ha alentado al crimen. Se ha alentado al crimen. Y esto algún día lo tendrán que pagar. Y bueno, ya para terminar, recordando uno de los párrafos que escribiste para el segundo número de Vértice hace ya unos años, en un artículo precisamente denunciando las acusaciones de la prensa occidental contra Rusia, acusándola de haberse inmiscuido en el procés catalán, ¿no? Y esa cierta vinculación con el separatismo catalán que nunca se llegó a esclarecer, nunca hubo prueba ni No, nada. pero siguen con la monserga, ¿eh? Sí, así es. Pues recordando un poco un párrafo, con tu permiso, para los oyentes, dice tal que así, un pequeño párrafo que no dura nada. Lo que no deja de sorprendernos es con el desparpajo que miente la castuza política, los mercenarios de la pluma, los todólogos a sueldo y los expertos al servicio del amo. Y el lector ya sabe a qué personaje nos estamos refiriendo. Pues bien, muchísimas gracias por todo, Juan Antonio. Es un placer tener siempre a un amigo ya de hace muchos años en nuestro programa. Y desde luego, nada, me he sentido, fíjate, estoy en mi casa, pero me he sentido más como en casa, ¿no? No. Ya recordando esas fuertes Hombre, tertulias. yo solo decir que posiblemente si dentro de unos meses hacemos otro encuentro como este, otro Así programa es. como este, ya veremos cómo han cambiado las cosas. Ah, no, pues seguro, ¿no? No es que habrá otro programa Claro, para claro. hablar de esos cambios. ¿Eh? Y lo peor de los gusanos es que al final siempre les gusta ir con el poderoso.
Mañana con el que gane. Todavía tendremos que escuchar de alguno. Si yo siempre estuve con Putin. Eso recuerda Tiempo al mucho tiempo. a muchos capítulos de la historia. Sí. Pues nada, muchísimas gracias por todo, Juan Antonio. Y desde luego que estás invitado, como siempre, a cualquier tipo de programa que hagamos de aquí al futuro. Vamos, ya sabes que aquí tienes tu casa y tu familia, más que Pues nada. nada, un placer como siempre y hasta la próxima. Y ¿Vale? bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego.